Oigan, igualadas, no es cierto que el aborto se cayó en Colombia y que ahora las mujeres no vamos a poder abortar. Esta semana se dio a conocer una sentencia de la Corte Constitucional que sí es problemática, pero que de ninguna manera equivale a decir que ahora está prohibido abortar. El aborto sigue siendo un derecho y aquí les vamos a explicar ese cuento en tres partes. ¿Qué pasó en la Corte Constitucional? ¿Por qué es tan problemático? ¿Y qué viene? 1. ¿Qué pasó en la Corte Constitucional? Resulta que una mujer indígena de 23 años quedó embarazada sin desearlo y quería abortar a las 10 semanas. Ella sabía que desde el año pasado se puede abortar de forma libre hasta la semana 24, pero la clínica indígena a la que ella acudió en Cauca le negó el aborto, diciendo que su autoridad ancestral negó el procedimiento. Ella no quería tener un hijo, entró en un cuadro de depresión, pues no contaba con el apoyo de su pareja ni de su familia. Su salud mental estaba afectada y aún así le negaron un aborto. Luego ella se arrepintió y terminó dando a luz. Pero aún así el caso fue revisado por la Corte Constitucional. Y ahí fue que se armó la de Troya. La Corte dijo pues que sí, que la mujer podía abortar, que su salud mental estaba afectada y que no debieron negárselo. Pero tiró varias perlas en su argumentación que generan mucha preocupación. Dijo que el aborto no es un derecho fundamental, que el sistema de salud no está obligado a practicar abortos y que mientras el Congreso no legisle cómo se accede a un aborto antes de la semana 24, todo es muy confuso. Y casi que da a entender que cada clínica o médico podría decidir a su juicio si practica o no un aborto, como si las mujeres no pudiéramos abortar de forma libre hasta la semana 24. 2. ¿Y por qué es tan problemático? Oigan, esto es muy problemático porque la Corte Constitucional se está contradiciendo a sí misma. El año pasado, en otra sentencia, la misma Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24. ¿Se acuerdan de esa noticia que le dio la vuelta al mundo y que ubicó a Colombia como uno de los países más progresistas de América Latina? Cualquier persona puede abortar en Colombia hasta la semana 24 sin que se le exija una razón para hacerlo. Es una decisión libre y autónoma. A partir de las 24 semanas sí se debe estar en alguna de las tres causales para poder abortar. De lo contrario, sí se considera delito. Las tres causales son que el embarazo sea un peligro para la vida o la salud de la persona, el feto tenga una malformación que haga inviable su vida, o que el embarazo sea producto de una violación, incesto, inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidas. Entonces es como si los magistrados que decidieron el caso de la mujer indígena no hubiesen leído la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Esta decisión ha sido calificada por expertos como perjudicial y de hasta indisciplina de los jueces. Han dicho que la falta de claridad de la Corte afecta a los derechos de las mujeres. Cualquiera podría pegarse de esta sentencia para inventarse obstáculos y negar el derecho al aborto. Ya ahora hay demasiados obstáculos. Los magistrados tampoco parecen haber leído la resolución del Ministerio de Salud, unifica y actualiza la regulación para acceder a un aborto. Y allí se establece de forma clara que cualquier niña, adolescente, mujer, hombre trans, persona no binaria o cualquier otra persona con capacidad de quedar en embarazo puede abortar de forma libre hasta la semana 24 de gestación. Y establece que los actores del sistema de salud están obligados a prestar ese servicio de aborto voluntario. Los magistrados también contradicen lo que ha dicho durante más de una década la Corte Constitucional a la que ellos pertenecen. En repetidas ocasiones ha dicho que el aborto es un derecho fundamental. Ahora bien, la sentencia de la mujer indígena en ningún caso reemplaza la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Y eso se debe al tipo de sentencia que es. La mujer indígena es una sentencia de tutela, que se refiere al caso particular de una persona. Los efectos de esa decisión recaen sobre las partes. Por ejemplo, la mujer que quería abortar y la clínica que se negó a hacerlo. Además, el fallo fue elaborado por 3 magistrados de una pequeña sala de la Corte. Pero la sentencia de 2022 es una sentencia de constitucionalidad. En estos casos se analiza si una norma es compatible o no con la Constitución. Los efectos de esta decisión son generales, le aplican a todo el mundo en Colombia y todos y todas estamos obligados a cumplirla. Esta sentencia fue elaborada por la Sala Plena, es decir, por todos y todas las magistradas de la Corte Constitucional. En palabras sencillas, si se pusiera en una balanza la sentencia de tutela y de constitucionalidad, esta última tiene más alcance y peso. O sea que el precedente del aborto sigue intacto. En Colombia se puede abortar hasta la semana 24 de forma libre y a partir de entonces se activan las tres causales. 3. ¿Y ahora qué viene? La sentencia de la mujer indígena sí es problemática, genera confusiones y asusta. Por eso la propia mujer indígena pidió que se anule el fallo de su caso. Imagínense tener que pelear un aborto y luego tener que pelear para reversar las confusiones que generó la propia Corte Constitucional. Desde Causa Justa, el movimiento que litigó la despenalización del aborto, también enviaron un escrito a la sala de la Corte pidiéndole corregir su decisión por todas las contradicciones e irregularidades en las que incurrió.
La pregunta es si ahora la Corte rectificará la confusión generada por su sentencia o no.